¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy a hablar de un tema bien especial y es acerca de la fe que vence todo conflicto. ¿Cuál es la fe que vence todo conflicto? El Señor garantizó vida eterna, garantizó vida abundante, garantizó bendiciones, pero no te olvides que el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Confiad. Y estas cosas os anuncio: os echarán de las sinagogas, y aún el que os mate pensará que rinde culto a Dios, y esto porque no conocen al Padre ni a mí. Lo dice Juan capítulo 16. Y ahí terminando el capítulo 16, donde dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor nos da la victoria y está garantizada. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? Nos dice el mismo evangelista San Juan: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es allí donde te voy a hablar, mi amado, de una fe preciosa, de una fe evidente, de una fe genuina y verdadera, y de una fe que vence al mundo. San Pablo escribió: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, por el contrario, reprendedlas. Y el Señor a santificación nos ha llamado, es decir, a una vida de integridad. Una fe preciosa es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios. Eso significa Cristo. Cristo significa Mesías, el enviado de Dios, el Salvador del mundo. Como lo dice en Isaías muchísimas veces, nos dice: mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto en él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones, traerá justicia a la tierra. Y hay otro, dice la Escritura, que el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Lo que vino a establecer Jesucristo es lo que el maligno quiere deshacer. Hay una fe preciosa, y es la fe en nuestro Señor Jesucristo, y eso nos hace hijos de Dios. Te recuerdo, todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero aquí nos está diciendo que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En Juan 3 nos dice que hay que nacer de nuevo. Se nace para la carne y es carne cuando nacemos de la madre. Pero cuando nacemos por la palabra de Dios, la Biblia, y por el Espíritu Santo, entendemos que Dios nos lava, nos limpia de todo pecado. Necesitamos limpiar nuestra conciencia, limpiarla de pecado, porque hay maldad en el corazón del hombre, lo dice Jeremías 17:9. El corazón del hombre es malo y perverso más que todas las cosas. Él vino a establecer justicia en la tierra. ¿Y qué es justicia? Es integridad, es verdad, es pureza, es rectitud, es bondad, es amor. Pero el otro vino a robar, a matar y a destruir. Hay una agenda globalista, que es la agenda del cabal, la agenda de George Soros, y hay un paralelo adverso, contrario y destructivo. El reino de Dios es construcción, es integridad, es familia, son valores, pero el reino de las tinieblas es destrucción, y su agenda es en el nombre del cabal, en el nombre de Soros,
distraer a los pueblos con carnavales multicolores en cumplimiento de su agenda diabólica, la legalización de las drogas, el asesinato de niños en el vientre, el matrimonio homosexual y la adopción de los matrimonios gay. La ideología de género con 114 identidades biológicas de perversión sexual, el deconstruccionismo, la destrucción de la democracia y de las naciones, extinción de la propiedad privada, destrucción de la familia, destrucción de la iglesia cristiana, porque la Biblia se opone a todo esto, que es sencillamente unos cuantos punticos de la agenda globalista del perverso, de George Soros, de los Illuminati, el cabal, el estado profundo. Pero nos está diciendo que necesitamos una fe preciosa, y es la fe del que ha nacido, el que cree que Jesucristo es el Cristo, el enviado de Dios, el Salvador del mundo, es hecho Hijo de Dios. Y en esto conocemos, y está el paralelo, este es el paralelo del malo, este es el lineamiento y la agenda globalista de Soros, la agenda de los Illuminati, del cabal y del estado profundo. Pero hay una agenda de la construcción, está la de la deconstrucción, que es la de la inmoralidad, la impureza y la perversión. Pero nos dice que hay una fe, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos y guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir que sus mandamientos no son gravosos? Cuando tú recibes al Espíritu Santo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios demanda de ti, que es integridad, bondad, tolerancia, generosidad, benignidad, que es la bondad amable, hacer el bien al otro sin que el otro se sienta mal. Si le decimos a una madre cuide a su hijo, pues ella lo va a hacer porque lo disfruta, porque ama a ese hijo. Ahora, cuando Dios nos dice que amemos, que hagamos sus mandamientos, los haremos porque recibimos el Espíritu Santo y Él nos enseñará a amar a nuestro prójimo. Y en esto hemos conocido, en que guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. No creas que todos los seres humanos hemos nacido de Dios. Hemos nacido por la voluntad de Dios, porque Dios es el que da la vida. No se puede dar en un laboratorio. Él de la nada hizo todo el universo, no de la gran explosión, como dice la teoría diabólica del Big Bang, y absurda, y el evolucionismo. ¿Qué estamos viendo? Un involucionismo, una evolución, pero de para atrás, de maldad, como dice Pablo a Timoteo, los hombres irán de mal en peor, de mal en mal, de mal en peor, engañando y siendo engañados. Meterán a las mujercillas cargadas de pecados en las casas. El hombre, dejando el uso natural de la mujer, se encendió en su lascivia, hombres con hombres. Entonces el Señor nos manda a que amemos y no a que odiemos, a que construyamos y no que destruyamos. Cuando le dice a Jeremías que destruya, hay que destruir lo malo. Hay tiempo de amar y tiempo de odiar, dice en el Eclesiastés, en el capítulo 3, pero es amar a Dios y amar a nuestros prójimos, pero odiar el pecado, odiar la maldad, odiar la perversión. Hay una victoria que vence. El mundo está con temor y con angustia porque la maldad crece, porque la destrucción crece, porque la confusión crece. ¿Pero es por qué? Porque no conocen a Dios. Por eso predicamos al Dios del amor y al Dios de la bondad, que tanto amó al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es nacido de la fe en nuestro Señor Jesucristo vence al mundo. Y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra fe. Jesucristo empieza a echar demonios, a sanar enfermos y a todos los oprimidos por Satanás y dice, entonces el reino de Dios está entre vosotros. Ven al reino de Dios, involúcrate con Él y dale la espalda. No te quedes indiferente frente a la maldad que crece, porque estoy asombrado que ante mis ojos, ante nuestros ojos, entramos a los tiempos finales. Combatamos las tinieblas, no seamos indiferentes, amemos a Dios y digamos, Jesucristo reina y esta fe vence al mundo. Sé partícipe de este reino, involucrándote en Él y diciéndole, sí Señor, te amo, eres mi Dios. Inclina tu rostro y dile conmigo, bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, te pido perdón por mis pecados, confieso que Jesucristo es mi Señor y que esta fe es la que vence al mundo. Hazme un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.